quiero pedirles primero que me acompañen a orar, por favor, para que Dios dirija este momento y para que Él sea muy glorificado. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque tú has sido precioso para mí, Señor. Gracias por cada persona, por cada alma que está escuchando, Señor. Por favor, Señor, aclara sus mentes y dispón su corazón, Señor, para que te puedan ver a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar por darles un poquito de historia de mi vida. Fui la novena hija de mis padres, la más chica, y pues ellos eran un matrimonio muy conservador, un matrimonio que se viene a Monterrey buscando una mejor vida por las situaciones económicas que ellos estaban pasando. Llegan aquí a Monterrey y aquí, después de un año, nazco yo. Ya eran grandes mis papás, pasaban de los 40 años para tener hijos, ¿verdad? Ya eran grandes. No es muy común que una persona después de 40 años pues tenga hijos. Bueno, pues así me tuvieron mis papás. Y para ellos estaban llenos de gusto. Mi papá, todo lo que yo hacía, él lo festejaba porque pues, como les decía, ya estaban grandes para tener hijos. Y cuando yo tengo 3 años, cambia totalmente mi vida y cambia totalmente la vida de mis papás, porque enfermo de una enfermedad que constantemente me hacía estar en el hospital. Esa enfermedad, cuando me dio por primera vez, me internan y los doctores le dicen a mis padres que no se separen porque en cualquier momento yo puedo morir. Después de una semana de estar internada, me dan de alta del hospital, pero a partir de ahí mi vida empieza a ser de constantes internamientos. De perdido una vez al mes yo tenía que estar hospitalizada. Y pues todo esto de alguna forma me limitaba, pero como yo era muy niña, cuando uno está niño no tiene mucha conciencia de lo que pasa a tu alrededor. Entonces pues yo veía que me sentía mal, me tenían que llevar al hospital y después de que salía pues llegaba a mi casa. Pero a raíz de esto no pude tener una infancia como todos los niños. Me acuerdo que me sentaba en mi casa y a través de la ventana yo veía a los niños jugar. Y cuando los veía, pues se me iban los ojos, yo quería jugar. Y le decía a mi papá, papá, ¿me dejas salir a jugar? Y decía, no, mijita, porque se enferma. Y bueno, me quedaba seriecita viendo a los niños jugar a través de la ventana. Y cuando lograba sacarle un sí a mi papá, pues me emocionaba y salía, pero apenas llegaba donde estaban los niños y me volvía a sentir mal. Y me tenía que volver a regresar a mi casa y seguir sentada viendo a través de la ventana que los niños jugaban. Y así transcurre mi vida. Déjame decirte que mis papás profesaban la religión más popular de aquí de México. Y bueno, ellos nos llevaban constantemente a la iglesia, venerábamos a los ídolos. Cuando había peregrinaciones, ahí estábamos nosotros. Cuando era el día de tal ídolo, pues ahí estábamos nosotros. Cuando el mes de María, ahí estábamos nosotros. Y bueno, tomamos el catecismo, hice la primera comunión, hice todo lo que esta religión pide. Y cuando yo tengo 7 años, mi mamá me confecciona el hábito de una de los ídolos de esa iglesia. No sé si ustedes sepan de esta tradición que hacía la iglesia. Mi mamá me confecciona como una túnica y encima me coloca una capa, porque era de cierto ídolo. Yo tenía que portarlo todos los días desde que me levantaba hasta que anochecía. Y así pasaron 2 años. Mi mamá hizo esto con la intención de que yo fuera sanada, cosa que no pasó. Y bueno, así transcurren mis primeros 10 años de vida. Cuando yo llego a la adolescencia, ahí yo ya tengo más conciencia de las cosas, ya empieza
ya no soy tan niña, ya empieza esa conciencia que todos tenemos. Y cuando estoy en esa edad, yo empiezo a hacerme muchas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hacía era, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vine? ¿A qué nací? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Me preguntaba yo. Pero también me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo me enfermo? Y también a esta edad, como te digo, yo tenía más conciencia y también ya empiezo a hacer las cosas que no le agradan a Dios. También ya empiezo a pecar. Pasa un tiempo y cuando tengo los 14 años, déjame decirte que siempre me tenían que estar internada, ¿verdad? Siempre tenía que estar internada, pero ya después de los 10 años, como que los internamientos se fueron espaciando un poco, ya no eran cada mes, ahora eran cada 2 meses o cada 3 meses. Pero cuando llego a los 14 años, ahí algo pasa. Me internan y esta vez había sido otra vez de gravedad. Tan mal que cuando mi mamá llega al hospital conmigo, le dice el doctor más bien a mi mamá, le dice, señora, si usted se hubiera tardado 5 minutos, su hijo hubiera muerto. Ahora que yo recuerdo todo esto, yo me digo, ¿dónde hubiera estado mi alma si yo hubiera muerto en esos momentos? Te decía que ya tenía conciencia, ya empezaba a pecar, ya no era una niña. Y bueno, cuando pasa el tiempo, ya siendo más grandecita, de repente paso por un dolor muy grande, fallece mi papá. De forma inesperada, se enferma un domingo, el martes falleció. Esto golpeó y sacudió mucho mi vida. No había un consuelo para mí. No había un consuelo de parte de Dios. Y no porque Dios fuera malo, sino porque yo no le conocía. ¿Quién me iba a consolar? Y bueno, después de pasar este tiempo, déjame decirte que llego a la juventud. Y cuando ya estoy en la edad de la juventud, ahora puede pasar un año sin que yo me enferme, pero antes de eso, te comenté que había estado muy grave a los 14 años y que había salido del internamiento. Y como había estado muy grave, pues mi mamá otra vez se empieza a preocupar mucho, empieza a desesperarse bastante, desesperarse en el aspecto de que ¿qué podía darme para que yo fuera curada? Mi papá igual, me traían de un doctor, en otro doctor, en otro doctor. Gastaban hasta lo que no tenían para poder atenderme. Mi mamá, en sus remedios caseros, todo lo que le decían que me hiciera, lo hacía. Por ejemplo, una vez plantó un coco en la tierra y decían que si lo dejaba ahí y me lo daba a cierto tiempo, eso me curaba. También le dijeron que la carne de zorrillo y me consiguió la carne de zorrillo. Me le dijeron que el aceite de caguama y también me dio el aceite de caguama. Todo lo que le decían, ella hacía. Pero cuando salgo de este internamiento, te decía que estaba desesperada. Y en ese tiempo a una de mis hermanas la invitan a una iglesia religiosa. Y empezamos a asistir ahí. Cuando llegamos a esa iglesia, pues no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué hacer porque toda la vida hacia atrás habíamos vivido profesando la religión más popular. Y lo hacíamos de corazón, fíjate, creíamos que eso era lo correcto. Todo lo que yo hacía, lo hacía porque pensé que estaba bien delante de Dios. Pero esos son pensamientos que tenemos, tradiciones, porque luego analizando
pues mis abuelos le enseñaron a mi madre toda la tradición de esa religión y mi madre a su vez nos la enseñó a nosotros, ¿verdad? Tanto era esa religión que estaba arraigada en nosotros que yo pensaba que cuando yo fuera grande, si llegaba a estar grande por la enfermedad que yo tenía, pues yo quería ser monja. Entonces cuando llegamos a la iglesia, a la nueva iglesia que te comento, en esta iglesia no había ídolos. Ya te imaginarás, ¿verdad? Era de una denominación, no había ídolos, pero cuando yo llego ahí, al mes de estar asistiendo, después de haber pasado todas las preguntas que pasaban por la cabeza de mi mamá y la mía, de dónde estaba la verdad, a cuál iglesia debíamos de asistir, dónde podíamos encontrar a Dios. Entonces, pues después de haber pasado todas esas dudas, todo eso que nos preguntábamos, pues seguimos asistiendo a la iglesia que te decía, que era de una denominación. Estando en esa iglesia, yo estaba feliz. ¿Pero sabes por qué estaba feliz? Porque tenía 6 meses que no me enfermaba. 6 meses, era mucho para mí. Pero al mes de estar asistiendo a esa iglesia, acepto a Cristo. Un día estaba predicando el pastor y yo levanto la mano, me voy hacia el frente y lloran por mí. Yo no sabía lo que era aceptar a Cristo. Yo no sabía el sacrificio que Jesús había hecho por mí. No lo entendí. No supe, no me di cuenta de mis pecados. El aceptar a Cristo es nada más una emoción. Levantas la mano, pasas al frente y lloran. ¿En qué momento tú alcanzas a ver tu maldad? ¿En qué momento tú alcanzas a ver cuánto ofendes a Dios? No hay ese momento. Entonces, después de aceptar a Cristo, seguimos asistiendo a la iglesia y después de un tiempo, a pesar de que yo era una jovencita, me di cuenta que era lo mismo que en la otra iglesia, pero aquí no había ídolos, pero era lo mismo. Déjame decirte que unos años antes de que empezamos a asistir a esa iglesia, como te decía, mi mamá nos llevaba constantemente a la religión que le habían inculcado sus padres. Entonces, cuando yo iba a esa iglesia, mi mamá nos enseñaba que teníamos que ir cada domingo y que nos teníamos que confesar con el Padre y luego de confesarnos, pues la sentencia que el Padre nos pusiera. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mamá, ¿y cómo yo le voy a decir al Padre lo que hago? No, mijita, pues usted va y se arrodilla y le dice, perdóneme, Padrecito, por esto y perdóneme, Padrecito, por aquello. Era lo que yo hacía. Y ya cuando terminaba de orar, de hablar con el Padre, pues ya me salía yo de ahí donde nos confesábamos y ya me paraba yo en medio de la iglesia y volteaba a ver a cuál imagen le iba a ir a rezar, lo que el Padre me había dicho. Y me acuerdo que en esos momentos, una vez yo estaba hincada y estaba rezando y algo vino a mi cabeza. Yo dije, ¿cómo es esto? Porque yo vengo a la iglesia, me confieso, rezo, pero luego salgo y voy y hago lo mismo. ¿Cómo es?, me preguntaba. Y bueno, retomando lo que te estaba comentando, cuando ya llego a la iglesia, a la nueva iglesia de una denominación, y que veo que todo es igual, así transcurre mi vida. No se da uno, no haces un alto a detenerte, a ver qué es lo que pasa. Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces no nos damos el tiempo de escuchar su voz. Y cuando yo llego en la juventud, que estaba ya más grande, termino mi escolaridad y empiezo a trabajar. Y cuando empiezo a trabajar, ya cuando estaba estudiando, la directora donde yo estudiaba me había dicho que a ver si me contrataban, porque pues no querían en ninguna parte a las personas enfermas. Entonces, fíjate cómo es Dios tan hermoso, cómo dice su palabra que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Y me acuerdo que voy a la empresa y estando yo en la empresa, pues le surgía que se llenara esa vacante y me contratan.
A todos les mandaban a hacer exámenes médicos, pero a mí por la premura me contratan así y le dice, y la licenciada pues ya llenó la vacante, y cuando transcurre ese mi primer día de trabajo me habla y me dice, te voy a enviar para que te hagan tus exámenes médicos y para que te revise el doctor. Salgo más temprano ese día y me traslado hacia la clínica que tenía la empresa. Cuando llego a la clínica y me anuncio, me dice la señorita, el doctor no está, tuvo que salir. Y le dije, pero es que ya le habían avisado que yo venía. Dijo, no, tuvo una urgencia. Bueno, me regreso a mi casa. Al siguiente día, cuando llego a la empresa, la licenciada me pregunta cómo me fue y le dije, pues es que no estaba el doctor. ¿Cómo que no estaba si ya sabía que tú ibas? Me contestó ella. Le dije, pues no estaba. Dijo, bueno, ahorita te aviso. En el transcurso del día me vuelve a hablar y ya me dice, ya hablé con el doctor, te va a estar esperando, vete para que te chequen. Ok, otra vez, lo mismo de un día antes, salgo temprano, me voy a la clínica del doctor y cuando llego, otra vez no estaba el doctor, otra urgencia le había salido. Ahora yo veo cómo Dios me ayudaba, porque yo en el camino yo decía, cuando el doctor me revise, va a ver que estoy enferma y no me van a dar el puesto. Pero como te decía ahorita, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y Él me ayudó bastante. Y bueno, estando en esta edad, una vez más Dios me vuelve a hablar. Una vez saliendo del trabajo, me acuerdo mucho que salí y yo sentía un vacío muy grande en mi corazón. Lo quería llenar con cosas, pero no lo podía llenar. Tenía una familia que me amaba mucho, que me cuidaba, que estaba al pendiente de mí. Tenía un buen trabajo. Lo tenía todo. Iba a la iglesia. Y bueno, salgo esta vez del trabajo. ¿Y qué crees? Empiezo a vagar por las calles. Tenía tanto vacío en mi corazón y no sabía con qué llenarlo. No sabía qué hacer con mi vida. Te vuelvo a repetir que iba a la iglesia. Me involucré en todas las actividades de la iglesia, pero ese vacío era muy grande. Vagué por las calles, tomé un camión sin rumbo, me bajé por una calle, seguí caminando, entré a un lugar, después de una hora de ese lugar me salí y seguí vagando, hasta que llego a la iglesia donde yo iba y me acuerdo que me fui hasta adelante y me hinqué y le pedía mucho a Dios que me ayudara. Yo pienso que era Dios el que me hacía ver mi necesidad. Y después de esto, pues sigo mi vida. Te decía que a veces no hacemos un alto o a veces no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, bueno, pues en estos momentos vuelvo a estudiar otra cosa secularmente, pero también tomo más bien un curso para saber darle clase a los niños de la Biblia. Y después de terminar ese curso, monto mi propio club de niños, así le decíamos. Y transcurren los días, fíjate todo lo que hacía. Estudiaba, trabajaba, iba a la iglesia, tenía un club de niños. ¿Qué me podía faltar? Hacía mucha actividad, hacía muchas cosas. Era una buena muchacha, no hacía nada malo, a mis propios ojos no hacía nada malo. Y estando en esta condición y haciendo todas estas actividades que te menciono, conozco a un joven. Pero antes déjame citarte una cita bíblica, cómo nos creemos buenos, porque no le hacemos mal a nadie, pero cómo nos dice la Escritura ahí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Yo hacía muchas obras, hacía todo lo de afuera, pero por dentro estaba vacía. Y como si lo vemos a la luz de la palabra, cambia totalmente el panorama. Y bueno, te comentaba que conozco a un joven en el trabajo que invito a la iglesia. Sorpresa, acepta a Cristo también. Y después de 4 años nos casamos. Antes de casarnos, mi mamá quiso hablar con él para informarle cómo estaba mi situación física. Y bueno, mamá trató de desanimarlo para que no se casara conmigo por mis limitaciones, pero él así quiso casarse y nos casamos. Déjame decirte que nos casamos un 20 de octubre, era un sábado, para el lunes ya estaba yo internada muy grave y él ahí cuidándome. Cuando yo me enfermaba no me podía hacer nada, ni me podía parar, ni me podía cambiar, ni me podía bañar, ni me podía hacer nada. Este joven, ahora mi esposo, en una semana que estuvo conmigo en el hospital bajó como 5 kilos. Y nos casamos, te decía, un 20 de octubre, para el 24 de diciembre teníamos 2 meses de casados. Él también estaba vacío. Él tampoco lo llenó la religión. Y ahora vagábamos los dos por las calles. Un 24 de diciembre, cuando toda la gente anda con el alboroto, cuando toda la gente anda con la cena de la noche y nosotros totalmente vacíos vagando por las calles. Pasan los años, pasan 2 años para ser exactos, y tenemos nuestro primer hijo. Y otra vez Dios hablándome, cuando veo aquella criaturita tan indefensa que Dios puso en mis manos, yo me preguntaba, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué voy a hacer con él? Iba a la iglesia, pero estaba vacía. No sabía cómo lo iba a criar, no sabía qué le iba a enseñar. Transcurren unos años y estando yo en mi casa, llega una vecina. Y cuando llega esta vecina, déjame decirte que sabía que yo asistía a una iglesia. Y cuando esta vecina llega a mi casa y toca, me hace una pregunta. Después de saludarme y de platicar tantito, me dice, oye Lupita, ¿y tú ya te arrepentiste? Esta pregunta me dejó paralizada. Y me dejó pensando y luego le digo, ¿ya acepté a Cristo? Dijo, ¿pero ya te arrepentiste? Me quedé pensando y me fui a mi casa. Esa pregunta me volcaba en mi cabeza una y otra vez. Y esta hermana seguía visitándome. Cuando iba o me la topaba en la calle, ay Señor, ahí viene otra vez. Yo no la quería ver. Siempre que yo la veía era duro y dale, que si ya me había arrepentido, que si estaba bien delante de Dios, y yo, bueno, me la encontraba en la calle, si podía le sacaba la vuelta, pero cuando ella iba a mi casa y me tocaba, pues cómo le sacaba la vuelta. Y bueno, ya le abría la puerta, entraba, me hacía preguntas, me llevaba a ver mi vida, pero no entendía muchas cosas. Entonces un día me dejó un cassette. Y cuando me deja el cassette, pues yo así como que no queriendo agarrar, lo pongo arriba de una repisa que tenemos en la casa y ahí lo dejo. Después de como unos 3 días o 4 días, va y me dice, me toca otra vez a la puerta y la veo y ay Señor, ahí viene otra vez. Dice la Biblia, si supiéramos lo que es para nuestra vida. Y llega y me dice, Lupita, ¿ya escuchaste el cassette? No he tenido oportunidad de escucharlo, le contesté yo. Dice, escúchalo.
Le dije, bueno, está bien. Y se va. Hijo, le dije, si no lo pongo, va a estar cada rato preguntándome si ya lo escuché. Y bueno, lo pongo en la sala y me voy al último cuarto a barrer. O sea, si me pregunta, pues sí lo puse, pero no escuché nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me voy y sigo barriendo. Y bendito Dios tan precioso, después de 2 días, ¿qué crees? Me vuelvo a enfermar. Y te recuerdo que cuando yo me enfermaba no me podía mover, me sentía muy mal. Entonces, mi esposo, que había llegado del trabajo, se había ido a la despensa con 2 de nuestros hijos y me había dejado una de mis hijas. Entonces, cuando llega la hermana y toca la puerta, pues me ve que estoy enferma y me insistió mucho en ayudarme. Yo no quería ceder, pero al final de cuentas, bueno, está bien, se llevó a mi hija. Pero ¿qué crees? Que antes de salir voltea y me ve y me dice, ahora sí pone el cassette. Bueno, pues ya no me dejó de otra, no me podía mover. ¿Ahora qué le podía decir? Pues puse el cassette. Y cuando pongo el cassette, yo no supe qué pasó. No supe en qué momento. Yo terminé a la orilla de mi cama, arrodillada, bañada en lágrimas, y pidiéndole, clamándole a Dios que me ayudara. Salgo a buscar a la hermana, desesperada para que me ayudara. La hermana ya venía hacia mi casa a entregarme a mi hija y ya regresamos las 2 juntas a la casa con mi hija, y en eso que estábamos llegando, pues llega mi esposo. Cuando llega mi esposo, la hermana lo saluda y empieza a ayudarle a bajar la despensa que traía en el taxi. Y después de que la hermana, fíjate el amor tan grande de Dios a través de un hermano. Esa hermana se puso a mi disposición, se había llevado a mi hija, le había dado de cenar, había estado al pendiente de mí. Y entonces, pues ya se despide y se va. Y mi esposo, apenas sale la hermana y me dice, ¿y ahora? ¿A qué vino tu amiga? ¿Qué te dijo ahora? Te voy a comentar un poquito que a mi esposo no le caía esta hermana. Palabras de mi esposo le caía gorda. Entonces, cada vez que coincidían en mi casa, que ella iba y me compartía y mi esposo llegaba, yo creo que la hermana intuía y me decía, ya me voy para que atiendas a tu esposo, y se salía. Y mi esposo siempre me decía, ¿a qué vino? ¿Qué te dijo? Así en ese tono me decía mi esposo. Y bueno, esta vez no fue la excepción. Se sale la hermana y se va, y mi esposo me dice, ¿y ahora qué te dijo tu amiga? ¿A qué vino? Y en eso estábamos cuando dice, bueno, no te niego que me desarmó. No te niego que pues se porta muy bien. Te ayudó con la niña y aparte pues me ayudó a bajar la despensa. Pero al mismo tiempo también reacciona y me levanta la mano y me dice, pero ni te hagas ilusiones, ni creas que vamos a ir a su iglesia. ¿Me escuchaste? Ni creas. Yo me quedé asustada viéndolo y con toda mi necesidad, que te dije que había escuchado ese cassette. Tenía tanta necesidad yo ir a la de ese cassette, pero no se lo dije a mi esposo. Déjame decirte que pasan unos 4 o 5 días y se llega el culto de la iglesia donde íbamos. Y antes de que fuéramos a ese culto, y cuando la hermana me empezaba a compartir, el tiempo que estuvo compartiéndome, no creas que fue un mes, fueron meses. Y ahora yo me doy cuenta, y después lo supe, que ella oraba mucho, y no nada más ella, también la congregación. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo seguía asistiendo a la iglesia y ella me seguía compartiendo, y a duro y dale, visitándome, hablándome. Y entonces algo empieza a pasar en mí. Cuando yo sigo asistiendo a esa iglesia religiosa, como si mis ojos se empezaran a abrir. Y empecé a ver cosas que yo no había visto antes, ahí dentro de esa iglesia. Empecé a ver cómo familias enteras no se saludaban, no se hablaban. Y también empecé a ver cómo la persona que se parara al frente y predicaba
lo que debía ser de la palabra de Dios, nada que ver. Me acuerdo que se paraba y ahora te puedo decir que era Dios inquietándome y abría la palabra y leía, pero todo lo que Él compartía a mí no me llenaba. Yo sentía tanta necesidad y yo veía la Biblia y lo veía a Él y dije, es que eso no es bíblico, es que eso no dice la Biblia. Y empezaba a sentir mucha desesperación dentro de mí y decía, es que no es la palabra. Y yo le compartía a mi esposo, pero mi esposo no me alcanzaba a entender. Y bueno, un domingo que él por el trabajo no pudo acompañarme, me acuerdo bastante que llegué a la casa y después de que yo había llegado, llega él y me dice, oye, ¿fuiste a la iglesia? Le dije, sí. Dice, ¿cómo te fue? Y le dije, es que sabes que ahí no se predica la palabra de Dios. Ahí no se habla lo que Dios dice en la Biblia. Y también le dije, ¿sabes qué? Es que esto no puede ser el cristianismo. Esto no puede ser el cristianismo. Le dije, esto no es como la Biblia dice. Y bueno, te había comentado que había estado enferma y que después, a media semana, se llegó la hora, el día del culto de la iglesia donde íbamos. Yo no sé qué pasó, pero al salir de esa iglesia, mi esposo me dijo, es la última vez que venimos a esta iglesia, ya no vamos a volver. Me le quedé viendo, se me querían salir los ojos, se me quería salir el corazón. ¿Qué le había pasado si 5 días atrás me había dicho, ni creas que vamos a ir a la iglesia de tu amiga? Yo dije, ¿qué le pasó? Pero no dije nada y nos fuimos a la casa. A los 2 días veo a la hermana y le dije que quería ir a su iglesia, porque mi esposo ya me había dicho, vamos a ir a la iglesia de tu amiga. Entonces, la hermana no pudo acompañarnos ese domingo, así que mandó a otra hermanita para que fuera por nosotros y nos llevara a la congre. Cuando llegamos a la congre, me senté, lo veía todo, observaba a todas las personas, observaba los instrumentos, observaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Cuando empieza la alabanza, se me quiso caer el pelo. Dije, ay, aquí aplauden, aquí levantan la mano. En mi iglesia no hacíamos eso. Y bueno, termina la reunión. La pobre hermana que había ido por nosotros corre hacia donde estaba yo y me dice, ¿qué te pareció? Igual que donde yo iba. No era cierto, no era igual, pero había mucha soberbia en mí, no era lo mismo. Y me dice, ¿quieres hablar con el hermano? No, ¿yo qué voy a hablar con un desconocido? Claro que no, no tengo nada que hablar con él. Y nos salimos y nos fuimos a la casa. Al siguiente domingo volvemos a ir. Y otra vez sigo observándolo todo. Pero esta vez sí me paro. Y cuando me paro, no sé cómo giro mi cabeza y justo queda ante mis ojos la hermana que me había invitado. Cuando yo la vi alabando, yo me le quedé viendo y dije, yo no tengo eso, yo no tengo eso. Entonces ahora sí dirijo mi vista hacia enfrente, donde estaban los cantos para empezar a alabar. Pero cuando empiezo a leer lo que dice el canto, tampoco pude cantar. Yo no tenía lo que decía ese canto. Yo no podía cantar eso que yo no tenía. Y bueno, pues me siento. Se acaba la reunión y me voy a mi casa. Entre semana vuelve a visitarme la hermana. Ahora me lleva otro cassette. Pero en esta ocasión apenas salió la hermana y yo puse el cassette. Y cuando estaba la prédica del cassette, volteaba y veía la grabadora. No podía dar crédito a lo que estaba saliendo de ese cassette. Yo dije, ¿cómo?
¿cómo es posible? ¿Cuánto daño he hecho? ¿Cuánto he ofendido a Dios? Yo no sabía que lo estaba lastimando. Si tú te fijas en Génesis nos enseña la Biblia, en Génesis 6:6 y 39:9. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí me detuve y dije, ¿cómo es posible que yo haya lastimado tanto a Dios? ¿Cómo es posible que yo lo haya ofendido tanto? ¿Cómo había yo vivido sin Él? ¿Cómo había yo vivido creyendo que estaba bien? ¿Cómo me decía cristiana y pisoteaba su nombre? ¿Cómo es posible? Y vi cuánto daño le había hecho a Dios. Dice el otro pasaje, el de 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esto es cuando la esposa de Potifar le dijo a José que se acostara con ella. Pero fíjate cómo José se detenía y decía, ¿cómo haría yo este grande mal? En mí no había detención para hacer lo malo, porque no te fijas que dañas a Dios, no te fijas cuánto lo lastimas. Y en esta ocasión, a diferencia de la primera ocasión del cassette, fui con la hermana y le dije, oye, ¿cómo le hago para hablar con el hermano? Ahora yo quería hablar con el hermano. Ella habla con el hermano que compartía y a su vez el hermano habla con la hermana que acomodaba. ¿Por qué? Porque yo le decía que había mucha gente que se paraba para hablar con el hermano y yo llevaba a mis hijos chiquitos y se empezaban a inquietar. La hermana que acomodaba nos acomodó justo enfrente donde estaba el hermano, de tal manera que cuando el hermano terminó de compartir, se dirigió hacia mi esposo y hacia mí. Para esto, te había comentado que cuando escuché este cassette, ¿a quién dañas cuando pecas? Y empecé a ver mi maldad y empecé a ver cuánto dolor yo le había causado a Dios. Entonces, cuando llegamos ese domingo y se baja el hermano y empieza a hablar con nosotros, mi esposo le empieza a hacer una serie de preguntas sobre las dudas que él tenía, que si la salvación se pierde, que si el día de reposo, y empezó a hacerle varias preguntas. Y el hermano amablemente le empezó a contestar. Cuando le dice el hermano, ¿ya son todas tus dudas? Mi esposo le dice que sí, pero yo estaba que me ahogaba. Y le dije, no, yo necesito hablar con usted, yo necesito decirle algo. Y le dije, ¿usted ha escuchado tal cassette? Y él dijo, sí, bueno, yo soy esa persona, yo soy esa persona. Cuando el hermano me escuchó, me empezó a ministrar. Créeme que salí de la congregación con la cabeza agachada, con los ojos que no los pude levantar. Quería que nadie me viera, quería que nadie se diera cuenta de mi existencia. Me subí al camión, no quería ni que el chofer me viera, me quería tapar, me quería escabuir, que nadie me viera. Estaba tan avergonzada. Había pecado mucho. Llegué a mi casa y toda esa semana no estuve en paz, no estuve quieta. Si ves en Isaías 1:6, así estaba yo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Hasta ahí, así estaba yo. Desde la coronilla hasta el dedo gordo. Estaba podrida. Había mucha maldad. Había mucho pecado en mi ser. Había ofendido mucho.
Toda esa semana estuve así, con tanto dolor, con tanta tristeza de haberme levantado contra el Todopoderoso, de haberlo lastimado mucho, de haberlo ofendido. Ahora sí estaba viendo toda mi vida como la Biblia dice, no como yo la veía antes. Te decía que era una buena muchacha, que iba a la iglesia, que trabajaba, que estudiaba. Pero la palabra dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estaba tan mal delante de Dios, tan sucio. Cuando llega el domingo, llego con el hermano y me volvió a ministrar. Y me dijo, le compartí lo que había pasado en la semana. Déjame decirte que mucha gente no cree que Dios es tan precioso que te recuerda cada uno de tus pecados. Me los recordó. Me recordó cada uno de mis pecados de que yo tuve uso de razón. Uno a uno, viéndolos, y cada vez más mal me sentía, más sucia, más avergonzada. No quería ni salir de mi casa. Cuando se llega el siguiente domingo, voy con el hermano y le dije todo lo que había pasado en la semana, cómo estaba, cómo había ofendido a Dios. ¿Y qué crees que me dijo el hermano? Vete a tu casa y habla con Dios. Cuando llegamos a mi casa, lo primero que hago fue encerrarme en el cuarto para pedirle a Dios que me ayudara. Y cuando estaba allí orando, cuando estaba ahí pidiéndole a Dios, estando ahí en el cuarto encerrada, Dios y yo solos, el bendito Espíritu Santo me reveló a Cristo. Ahí pude ver el sacrificio de Jesús por mí. Ahí pude ver cómo Él puso su vida para rescatar la mía. Ahí pude ver, ahora sí, ese arrepentimiento, ese compungimiento de corazón que dice la palabra. Ahora sí, yo veía cómo Jesús estaba siendo crucificado por mi culpa, cómo esos latigazos, cómo esas escupidas, todo lo que le habían hecho era para mí, pero Él se había puesto en mi lugar. Ahora sí entendía porque era por gratitud. Ahora sí entendía porque cuando yo iba en la congregación y levantaban la mano, yo nada más oía que decían, gracias Jesús, gracias Jesús. Ahora sí lo estaba entendiendo. Salí corriendo de mi cuarto y fui a buscar a mi esposo y le dije, ya entendí, ya entendí. Mi esposo se me quedó viendo, no me entendió. Yo quería que llegara el domingo para llegar y decirle al hermano. Cuando llego a la congregación, lo busco y le dije, hermano, con una sonrisota, y le dije, ya entendí, hermano, ya entendí, ya sé por qué es por gratitud, ya sé, hermano. Nada más se me quedó viendo. Es tan precioso cuando Jesús te perdona. Es tan hermoso cuando ya no tienes esa carga, cuando ya Dios te lavó. Dice la palabra, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Déjame decirte que aquella enfermedad que te comentaba nunca se ha quitado, sigue en mi cuerpo. Déjame decirte que hace 16 años el doctor me dijo que ya no podía hacer nada por mí y en otras palabras me desahuciaron. Hace un año me volví a revisar otro médico y me dijo que él no entendía cómo yo había podido vivir todo este tiempo. Pero yo le doy muchas gracias a Dios, porque lo principal ya me salvó, ya me perdonó, ya me hizo una nueva criatura. Ya lo demás, Él sabe. Mi vida está en sus manos. Dice la palabra
que en Él están nuestros tiempos. Él sabe cuándo. Y lo más importante y lo más precioso que te puede pasar es que Jesús te perdone. El perdón de los pecados es un milagro muy grande que nada más Jesús puede hacer. Déjame decirte que la religión, que las actividades que tú puedas estar haciendo no te salvan. Te calman tu conciencia un poco, pero el vacío continúa ahí. También déjame decirte que pasaron 4 meses de convertida y pasó alguna situación difícil en mi casa y fui a buscar al hermano y le empecé a platicar lo que me había pasado. ¿Sabes qué me dijo? Dijo, Lupita, ¿cuánto tiene que te convertiste? Le dije 4 meses. ¿Y en 4 meses quieres arreglar lo que por años destruiste? Tenía razón el hermano. A veces queremos que Dios nos arregle la vida. La vida la destruimos nosotros. La familia, las cosas que hacemos, las destruimos nosotros. Cuando me perdonó Jesús, tuve que restituir, tuve que pedir perdón. Como dice la palabra, restituye al agraviado. Tuve que pedirle perdón a mi esposo, tuve que pedirle perdón a mi mamá, a mis hijos y a más gente. Pero es lo mejor que te puede pasar en la vida. Nada te va a llenar, ni nadie te va a llenar. Y bueno, yo espero que con este breve testimonio de lo que ha sido una parte de mi vida, tú puedas meditar qué estás haciendo con Jesús. Porque si estás aquí es porque Él te trajo. Si estás aquí es porque Él quiere perdonarte. Perdí mucho tiempo de mi vida. Ya no vagamos más por las calles, mi esposo y yo. Ahora, donde andamos, si se nos permite, compartimos. Ahora nuestra vida es Jesús. Ya no estamos vacíos. Él nos llenó totalmente. Y gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios porque nos salvó. Y yo espero que tú tomes una decisión con Cristo. Muchas gracias.